Dice la palabra del Señor, primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Este era de los descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de su siervo. Gloria a Dios por su palabra en esta preciosa hora. Cierra sus ojos allí, puede sentarse. Gloria al nombre del Señor. Padre que estás en el cielo, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, Dios, en esta preciosa hora. A ti te damos la gloria, Dios, en esta preciosa noche. La alabanza, la adoración, Señor, sea para ti, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, el poder y la honra. Aquí estamos, Dios, en esta noche delante de tu presencia, delante de ti, Dios mío, presentando nuestras vidas, presentando, Señor, este tiempo, Señor, aleluya, de predicación. Señor, es tu palabra la que va a ser expuesta en este lugar. Es tu palabra, Señor, aleluya, la que va a ser predicada. Que seas tú glorificándote de una manera gloriosa y poderosa, Dios, en esta hora, de una manera sobrenatural, Señor. Glorifícate, Dios mío, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Que toda obra del enemigo quede sin poder y sin autoridad en esta preciosa hora. En el nombre de Jesús, quita todo impedimento, todo obstáculo, toda oposición del enemigo quede inoperante, Dios mío, en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Señor eterno, fluye con poder en esta hora, hablando a los corazones, a cada vida, a los que están allí conectados. Tu palabra pueda fluir, tu palabra pueda glorificarse de una manera gloriosa y poderosa. Dios mío, ministra a través de tu palabra en esta hora, conforme a la voluntad tuya, Dios mío, en este pueblo, en cada vida que se conecta en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Cristo, a su nombre. Damos gloria al nombre de Jesús por estar aquí en este lugar. Amén. El tema de este mensaje en esta noche es derribando a los gigantes. Amén. ¿Cuántos van a derribar los gigantes en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Para iniciar, aleluya, quiero recordar un pasaje en el cual un hombre llamado David, un jovencito en ese tiempo, se enfrenta a uno de los gigantes que estaba atemorizando al pueblo, llamado Goliat. Usted se conoce la historia de cómo este gigante, aleluya, día tras día, durante 40 días, se levantaba, salía al frente y comenzaba a hablar palabras que producían al pueblo de Israel miedo, temor, angustia. Tanto así que ni el rey Saúl se atrevió a hacerle frente a este gigante, a salir al frente, aleluya, y defender a su pueblo. Saúl también estaba temeroso, no sabía qué hacer, porque se había desconectado de la presencia de Dios. Ya el Espíritu de Jehová no estaba sobre él. Y las palabras de este gigante
atemorizaban al pueblo. Pero en un momento de esta historia llega al encuentro, aleluya, de los que estaban allí en el campamento, en el sitio de la batalla, un joven llamado David, que fue enviado por su padre a llevar unos panes y unos quesos, y que pudiese traer un reporte de sus hermanos que estaban en la guerra. Y cuando David llega al campamento y se encuentra con la situación que están pasando, que está viviendo el pueblo, David, aleluya, les he mencionado las palabras que este gigante lanzaba día tras día. Y David se llenó de ese celo de Dios cuando se levantan contra su pueblo, contra su casa, cuando un paladín profería palabras negativas de maldición. David se llenó de celo. Intentó, aleluya, en su corazón primeramente defender a su pueblo, defender a sus hermanos, defender a ese pueblo de Dios, ese pueblo escogido. Y todos sabemos, aleluya, que David toma la decisión de enfrentar al gigante y le dice a Saúl que él lo iba a enfrentar porque Dios le iba a dar la victoria. Pero no creían en que David, un muchachito, un jovencito que pastoreaba las ovejas de su padre, tuviese la capacidad, escuche bien, de enfrentar a este gigante llamado Goliat. Porque cuando nosotros vemos, aleluya, a un gigante, eso habla de que el hombre humanamente no puede o no tiene la capacidad de vencer a un gigante por sus propias fuerzas. Porque un gigante sobrepasa la capacidad del hombre de enfrentarse. Por eso estaban atemorizados, por eso estaban llenos de miedo, porque no creían que tenían la capacidad en Dios de vencer al gigante. Pero David les demuestra que confiando en Dios, Dios le iba a dar la victoria. Su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que antes de David correr a la línea de batalla, dice la palabra que David se fue al arroyo. Y dice que cogió ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas las cogió del arroyo, las metió en su mochila. Pero ¿cuántos gigantes tenía que enfrentar él? Uno solo. Y surge la pregunta: ¿por qué David tomó 5 piedras para enfrentar a gigantes si tenía tanta confianza en Dios? ¿O será que las tomó por si fallaba alguna? ¿O será que las tomó si habían otros gigantes? La Biblia no registra por qué David las tomó, pero cuando nosotros leemos el contexto de la historia y el pasaje que acabamos de leer en Primera de Crónicas capítulo 20, la Biblia registra que habían 4 gigantes más, que posiblemente estaban allí porque dice la historia que estos gigantes eran de los filisteos. Algunos dicen que eran parientes de Goliat. O sea que allí estaban los gigantes. ¿Por qué salió Goliat? Porque era el mayor. Porque era ese hombre mayor que se enfrentaba a todo. Y salía allí porque Goliat era suficiente para ellos para vencer al pueblo de Israel. No necesitaban de los otros gigantes, estaban allí. Eso lo podemos entender cuando nosotros leemos este pasaje. También aparece el pasaje que acabamos de leer en Crónicas, también aparece en Primera de Samuel capítulo 21, también aparece allí ese pasaje. En Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 15 también habla de estos gigantes. En Crónica se mencionan 3 gigantes que leímos, pero cuando leemos el capítulo 21 de Segunda de Samuel,
capítulo 15, aquí aparece el cuarto gigante. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué? Se cansó. E Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar ¿a quién? Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Este es el cuarto gigante. Y con Goliat eran ¿cuántos? 5. Por eso David toma 5 piedras, diciendo: yo voy a enfrentar a Goliat, pero si vienen los otros 4, aquí tengo 4 piedras para ellos también. Porque la confianza que tenía, aleluya, David en el Señor, aleluya, no tenía duda alguna. Él dijo: con una piedra basta para golpear, para matar y para derribar a Goliat. Y si los 4 hermanos vienen también, aquí hay 4 piedras, una para cada uno, y yo los voy a derribar. Porque cuando alguien tiene una confianza segura en Dios, no hay duda alguna. A su nombre sea la gloria. No es como que sí o será que no. La fe y la confianza en el Señor no tiene dudas. No tiene dudas. Pero solo David enfrentó a Goliat y lo derribó. Y esto hizo que los filisteos tuvieran miedo y temor. Porque un jovencito de baja estatura, sin experiencia en guerra, tuvo la capacidad de vencer a su mejor hombre. Porque Goliat era el mejor hombre de los filisteos. Él les dijo al campamento, al pueblo de Israel: saquen su mejor hombre para que pelee conmigo. Queriendo decir Goliat que él era el mejor hombre de los filisteos. Pero el mejor hombre que tenemos nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Aquel que nunca ha perdido una batalla ni la va a perder. Tus batallas, tus luchas, tus guerras, Dios te va a dar la victoria, pero tienes que confiar en Él. Bríndale ese fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Que eres el que vive, y a su nombre, vamos, dáselo fuerte al Señor. A su nombre. Primera de Crónicas, capítulo al que leímos, capítulo 20, versículo 4, y vamos a ver qué significa rápidamente estos 4 gigantes. Quiero empezar por aquí en el versículo 4 de Primera de Crónicas, capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Aquí vemos el primer gigante y el primer valiente del ejército de David. El primer gigante, escuche bien, Sipai significa entrada, umbral o dintel de la puerta. Escuche esto. Sipai, el primer gigante, significa entrada, umbral o dintel de la puerta. ¿Qué quiere decir? Que, aleluya, este gigante representa un impedimento,
un acceso, escuche bien, para entrar, aleluya, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay oposiciones, hay luchas, hay batallas, y el enemigo va a tratar de todas las maneras de bloquearte el acceso. Escuche bien, de bloquearte la entrada para que el cristiano no entre a lo que Dios quiere, aleluya, llevarlo. Pero solo, aleluya, se logra este impedimento cuando ese cristiano, aleluya, no vive una vida recta delante del Señor. Porque Dios dice en su palabra que cuando Él cierra la puerta nadie la puede abrir. Que cuando Él abre nadie la puede cerrar. Pero hay oposiciones. ¿Cuántos creen que hay oposiciones? Hay oposiciones del enemigo. La Biblia lo dice, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. También la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Nosotros tenemos una lucha. Hay lucha para que tú te congregues. Hay lucha para que tú ores. Hay lucha, aleluya, para que tú dejes, aleluya, de ayunar. Hay lucha para que tú dejes de buscar a Dios. Hay lucha que se presentan en tu vida. Hay gigantes que se presentan en tu vida para bloquearte el acceso. Porque Dios tiene una puerta abierta para cada uno de nosotros. Dios tiene un acceso para cada uno de nosotros, para que entremos, aleluya, y accedamos a lo que Dios ha preparado para nosotros. Esta iglesia tiene una puerta delante, espiritual. Y la iglesia tiene que entrar por esa puerta. Porque cuando Dios abre una puerta, es para que nosotros entremos, accedamos, demos el paso y entremos por esa puerta para recibir lo que Dios tiene para nosotros, para recibir lo que Dios tiene para su iglesia, lo que Dios tiene para su pueblo, las grandes bendiciones, las grandes victorias, aleluya, su nombre sea la gloria. Pero siempre va a haber una oposición. Y cuando hay oposición, escuche bien, del enemigo, es porque vamos en la dirección correcta. Porque el enemigo no quiere que tú accedas a lo que Dios ha preparado para ti, lo que Dios tiene destinado, lo que Dios quiere entregarte, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con tu familia, lo que Dios quiere hacer con tu casa. Él no quiere que tú entres por esa puerta. Escucha bien, para que tú te quedes a la puerta sin recibir lo que Dios tiene para ti. Pero ese gigante hay que vencerlos. Ese gigante hay que vencerlos. ¿Qué más significa este gigante llamado Sipai? Trae impedimento a las nuevas oportunidades por medio de confusión. Procura impedir el acceso de los hijos de Dios a nuevos niveles, escucha bien, espiritual, social, económico. Y su arma favorita, ¿sabe cuál es? La división. El arma favorita de este gigante es la división. Trata de impedir el acceso, pero el arma favorita del enemigo, ¿sabe cuál es? La división. Porque cuando hay un pueblo dividido, no puede prosperar. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 15. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuche que esto es delicado.
La división, aleluya, impide que la iglesia entre a ese nivel espiritual que Dios quiere. La división impide, escucha bien, que haya un crecimiento. La división impide, escuche bien, que haya un avance, que haya una permanencia. Y es una arma letal del enemigo, la división. A su nombre sea la gloria. Cuando hay un pueblo unido, que brota la armonía, el amor, la paz, la hermandad. ¿Cuál es el pensamiento del enemigo? Tengo que dividirlos. Él ve a un pueblo unido, armonioso, amigable, y él no está contento con eso. Y una vez sus armas es esta, la división. Y él dice, tengo que dividirlos. Y busca la forma de cómo dividir al pueblo, porque dividiendo al pueblo se acaba la armonía. Porque llegan las murmuraciones, llegan los pleitos, llegan las riñas, llegan los señalamientos, llegan las palabras. Y ese hermano que se cree, cada vez que se monta allí, yo no sé de qué se las pica, su nombre sea la gloria. Yo sé que eso no pasa aquí, eso pasa por otro lado, pero tenemos que tener cuidado, porque la división detiene el avance. La división, escucha bien, aleluya, desbarata lo que Dios ha formado con amor. Escucha bien, a su nombre sea la gloria. La división derriba lo que Dios un día ha levantado. Y como iglesia tenemos que tener cuidado, porque cuando las cosas van marchando bien y se ve un ambiente agradable, el enemigo está buscando la forma de dividir. ¿Y por qué? ¿De qué manera el enemigo busca la forma de dividir? Por lo carnal. Porque lo espiritual se conecta a lo de Dios y siempre busca ¿qué? Lo de Dios. Pero lo carnal, escucha bien, él lo toma y lo utiliza, porque es, aleluya, esa puerta para él, aleluya, poder entrar y poder dividir. A su nombre sea la gloria. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, lea conmigo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire que aquí se usa la palabra carnales y la palabra ¿qué? Espirituales. ¿Y qué usa el enemigo para dividir? Lo carnal. Lo que esté en la carne, lo que esté separado de Dios, lo que esté lejos de Dios, es lo que el enemigo va a usar para dividir. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Y él pregunta, ¿no soy carnales? Porque el espiritual siempre va a buscar la armonía. El espiritual siempre va a buscar la comunión. El espiritual siempre va a buscar, aleluya, el compañerismo, la ayuda mutua, el amor hacia el hermano, el amor hacia el prójimo. A su nombre sea la gloria.
Y el domingo el Señor dio una cátedra de lo que significa el amor. Cuando todo es basado en el amor, hay una espiritualidad para con Dios y para con los demás. Es una puerta que se cierra para que el enemigo no entre. A su nombre sea la gloria. Pero lastimosamente en una iglesia, en una comunidad, en una familia, no todos son espirituales. Si usted lee las cartas del apóstol en el Nuevo Testamento, usted se puede dar cuenta que todas las iglesias tenían problemas. Todas las iglesias tenían dificultades. Y el apóstol con la palabra tenía que tratar cada uno de esos problemas para buscar, aleluya, que el verdadero propósito de Dios se cumpliese en cada una de las iglesias. Y esta iglesia no es la excepción. Hay problemas, pero ¿cómo los enfrentamos? Hay situaciones adversas, pero ¿cómo las manejamos? ¿Será que usamos las armas carnales o usamos las armas espirituales? A su nombre sea la gloria. El espiritual siempre va a buscar la unión, la paz a través del amor. Pero el carnal siempre va a tratar de destruir, porque está desconectado de Dios. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer espiritual, que no te dejes usar por el enemigo, porque el único que te quiere usar de una manera poderosa se llama Dios a través de su espíritu. Te quiere usar para cosas grandes, te quiere usar para edificar, te quiere usar para plantar, te quiere usar, aleluya, para regar, te quiere usar, aleluya, de una manera poderosa. Pero el enemigo también te quiere usar para destruir. ¿Cuántas iglesias se han acabado por la división? Porque la división hace que unos estén por allá y otros estén por acá. Pero la unidad nos hace estar juntos a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades. Porque el hecho de ser espirituales, aleluya, no significa que no van a llegar los problemas ni las adversidades. No, van a llegar, pero tenemos que manejarla de una manera espiritual. A su nombre sea la gloria. Dice que este gigante, aleluya, lo venció ¿quién? Sibekai. Usatita mató a Sibai. ¿Y qué significa Sibekai? Su nombre significa tejedor o unir, y también entrelazar. Mire hasta dónde nos va llevando el significado. El gigante significa puerta, umbral, lo que impide el acceso a través de la división. Pero el valiente, aleluya, llamado Sibekai, su nombre significa tejedor. Usted sabe lo que es tejer, y es unir para lograr algo. Amén. Y esos son los valientes que Dios quiere levantar en este lugar. Esos son los valientes que están en esta casa. Aquellos que unen, aquellos que trenzan, aquellos, aleluya, que son tejedores de la unidad, de la hermandad. Y esto impide que el enemigo entre con la división. A su nombre sea la gloria. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Eso es unir, eso es tejer, eso es entrelazar.
Y mientras nosotros nos mantengamos unidos y entrelazamos, siempre vamos a tener la victoria. Los gigantes, aleluya, que se levanten, escucha bien, para dañar, para destruir, para dividir, aleluya, con la unión lo vamos a vencer en esta hora en el nombre de Jesús. Se necesitan esos sibecáis, esos valientes que con la unión, aleluya, venzan todo problema y toda dificultad. Su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Efesios capítulo 4 versículo 15. Mira lo que dice. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿y qué más? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un ejemplo de la unidad es, aleluya, algo que está bien concertado y unido entre sí, y todas las coyunturas que se ayudan. Eso es unir. Eso es entrelazar. Eso es, aleluya, edificar. Pero tenemos que edificar todos juntos. A su nombre sea la gloria. Y Dios nos ha llamado como esos sibecai que unen, que mantienen la unidad. Y uno de los ejemplos poderosos en la Biblia, aleluya, se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 versículo 43. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2 versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un ejemplo de lo que es la unidad. Y lo que ellos mostraban es: lo que yo tengo también te pertenece. De lo que yo tengo yo también te puedo dar. Y de esta manera no había necesidad entre el pueblo, porque entre todos se suplían y no había necesidad. Y ese mismo ejemplo tiene que demostrarse en la iglesia. Tiene que demostrarse en nuestro ministerio, en nuestra vida, aleluya, con el Señor, en nuestras relaciones. Tiene que demostrarse esa unidad, ese amor por el prójimo, y no que lo mío es mío y a nadie le doy. De lo que tenemos, de lo que hemos recibido por gracia, de eso damos. De eso damos. Y yo creo que Dios nos ha dado mucho. Yo creo que Dios nos ha dado, aleluya, mucho. Y de eso que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que impartir. Cuando hacemos esto, no hay cabida para la unidad. No hay cabida para los celos, para la contienda, ni para las envidias.
Porque la unión, aleluya, hace un pueblo permanecer en los principios y en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bríndele un fuerte aplauso a Cristo. Versículo 5 de Primera de Crónicas 20. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Aquí vemos el segundo gigante y el segundo valiente. El segundo gigante, llamado Lami, significa mi pan, mi guerra. Lami significa mi pan, mi guerra, queriendo decir, aleluya, que es el que roba o usurpa la herencia, la bendición de los hijos de Dios. Este gigante Lami, que significa mi pan, mi guerra, es el que hurta la provisión y la bendición de los hijos de Dios. Pero ¿cómo lo hurta? A través del pecado. Porque el pecado es un acceso, una legalidad para que el enemigo tome de lo que Dios nos ha dado. Jueces capítulo 6 dice la historia que cuando Israel, aleluya, había sembrado, subían ¿quiénes? Los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Por qué causa? Por el pecado. Y por el pecado Dios dice la palabra que los entregó en manos de Madián. Y durante 7 años fueron afligidos, fueron hurtados, fueron robados. Aleluya, lo que ellos sembraban venía al campamento de Madián y se los quitaba. Porque el pecado es una legalidad que se le da al enemigo para que entre y devaste lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Mientras usted se mantenga en comunión, este gigante no podrá hurtarle lo que Dios le ha dado. A menos que Dios permita para procesarlo. Como le quitó a Job lo que tenía sin haber pecado. Por un proceso. Pero tenemos que tener cuidado también con este gigante, porque quiere hurtar la bendición de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen la bendición de Dios en esta noche? A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas también que hace que este gigante, que el enemigo robe la bendición, escucha bien, es la falta de generosidad. Cuando hay alguien que no es generoso, sino que retiene lo que es suyo y no comparte, allí entra el enemigo y roba lo que tiene. Porque es una persona mezquina, es una persona que no siente amor por su prójimo, que no tiene compasión de su hermano. A su nombre sea la gloria. Proverbios capítulo 11 versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea que el retener más de lo que es justo, porque hay cosas que tenemos que retener, pero cuando se cruza ese límite y se retiene más de lo que es justo, viene la pobreza. ¿Y será que la pobreza viene de Dios? ¿Será que Dios quiere pobreza para ti? ¿Será que Dios quiere miseria para ti? Dios nos ha bendecido con toda bendición, aleluya. Dios nos ha bendecido con toda riqueza espiritual. Dios nos ha bendecido de una manera poderosa. Pero cuando dejamos que nuestro corazón entre, aleluya,
eso de no compartir, de no tener misericordia ni amor por el prójimo, viene el enemigo y nos hace, aleluya, estar en un estado de pobreza. Otra cosa más, la pereza. Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y esa mano diligente entiende y sabe lo que tiene que hacer en el tiempo en que está. Pero el negligente vive desapercibido, desatendido de las cosas, y no es guiado por el Espíritu de Dios. Y no hace las cosas que tiene que hacer porque está desapercibido. Pero la persona diligente es la que está apercibida, entendida, aleluya, en su llamado, aleluya, en lo que Dios le ha otorgado, en lo que Dios le ha mandado a hacer a esta tierra, y siempre camina en obediencia, guiado por el Espíritu de Dios a lo que Dios le guía a hacer. A su nombre sea la gloria. Cuando somos negligentes, mezquinos, tacaños, viene este gigante y roba, hurta la bendición de los hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero a este gigante lo venció ¿quién? El Anán, valiente de David, significa gracia de Dios o su favor me cubre. El favor de Dios es esa gracia, es esa bondad y respaldo inmerecido que Él otorga, actuando como protección, provisión y guía en la vida de las personas, incluso en medio de dificultades. No se gana por mérito, sino que se recibe por fe y una relación cercana con Él, permitiendo superar obstáculos y cumplir propósitos divinos. La gracia de Dios, el favor de Dios, es ese regalo inmerecido que Dios nos da por su gracia, por su favor. A su nombre sea la gloria. A través de nuestra fe en el Señor, Dios nos da su regalo. Dios nos otorga su bendición. A su nombre sea la gloria. Dios nos bendice, nos cubre con su favor. Y el favor y la gracia de Dios, escucha bien, es la que nos lleva a nosotros a ir avanzando, a ir alcanzando propósitos, a ir cumpliendo metas, a ir cumpliendo, aleluya, bendito Dios, sueños, aleluya, propósitos que, aleluya, Dios ha puesto en nuestra vida. Porque la gracia y el favor de Dios hace lo que la fuerza humana no puede hacer. Para la fuerza humana, capacidad humana, intelecto humano, hay cosas que no es posible. Pero cuando la gracia y el favor de Dios está sobre un hijo, una hija de Dios, esa gracia abre puertas cuando se cierran. A su nombre sea la gloria. Esa gracia, ese favor que lo cubre, es la que lo lleva a alcanzar aquello imposible para los hombres. Y ese favor lo tenemos todos nosotros cuantos hemos confiado en el Señor. Salmo 5, versículo 12. Mas porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esto significa que su protección y su bendición están presentes, incluso en los momentos más desafiantes para nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, aleluya, con el gigante. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que quiera hurtar, aleluya, la bendición,
tenemos que tener cuidado, porque este gigante, aleluya, hurta, aleluya, se toma de lo que es de los hijos de Dios y quiere traer pobreza física y pobreza espiritual. Y en una iglesia donde está, escuche bien, la pobreza, la miseria, no está Dios, porque Dios es un Dios de bendición. A su nombre sea la gloria. Una cosa es la humildad, la sencillez, y otra cosa muy distinta es la pobreza. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Los Elanán significa gracia de Dios o su favor me cubre. Lucas capítulo 1 versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Será que Dios buscó a cualquier mujer? Buscó a una mujer, aleluya, que se guardaba para Dios. Una mujer que vivía en integridad. Una mujer que vivía en rectitud para Dios. A esta mujer María Dios la escoge para depositar en su vientre al Salvador del mundo. Cuando vivimos rectamente delante del Señor, su favor, el ángel le dijo: muy favorecida. Muy favorecida, le dijo el ángel. O sea, estaba el favor de Dios sobre María, y ese favor de Dios le otorgó la bendición del Hijo de Dios. Cuando caminamos en rectitud, escucha bien, el favor de Dios está sobre nuestra vida. Y donde está el favor de Dios estará la bendición. Donde está el favor de Dios estará la respuesta. Están los milagros. Donde está el favor de Dios, aleluya, las puertas se abren. Donde está el favor de Dios, aleluya, la iglesia puede avanzar a niveles mayores espirituales en Dios. La manifestación de la gloria de Dios será mayor cada día. Porque dice la palabra que la gloria de Dios, aleluya, será mayor que la primera. Aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande, porque el favor de Dios está con nosotros. A su nombre sea la gloria. Busquemos el favor de Dios y no el de los hombres. Pablo decía: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y nosotros aquí estamos para agradar a Dios. Y el agradar a Dios te puede llevar a que se levanten personas, adversarios contra ti. A su nombre sea la gloria. Porque no agradas a los hombres, agradas a Dios. Y aquí tratamos de agradar a Dios, no a los hombres. Aquí tratamos de agradar a Dios. No somos los mejores predicadores. No somos los mejores servidores. Pero si algo tenemos es humildad y sencillez para buscar el favor de Dios y no el de los hombres. No buscamos gloria del hombre, buscamos la gloria de Dios. No buscamos la bendición del hombre, buscamos la bendición que, aleluya, esté en este lugar. No buscamos la presencia del hombre, buscamos que la presencia del Espíritu esté en este lugar. A su nombre sea la gloria. Pero se necesitan esos valientes. Se necesitan esos valientes, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente ¿de quién? De los gigantes.
Note que este gigante no tiene identidad, no tiene nombre, pero dice que este gigante, ¿qué hizo? Versículo 7, este hombre injurió a Israel, pero la mano de Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Este gigante, aleluya, tenía 24 dedos, 12 en los pies y 12 en las manos. No tenía identidad, pero dice que injurió a Israel. Y la palabra injuriar significa agravio, ultrajar de obra o de palabra. La injuria es cualquier expresión, acción o dicho que deshonra, ultraja o menosprecia la dignidad, reputación o fama de una persona. A su nombre sea la gloria. Y así hay personas que injurian a otras, que hablan palabras que no son ciertas, que dicen tú eres esto, hiciste esto, pero esa persona no lo hizo. Tú eres esto, tú eres lo otro, pero es mentira. A su nombre sea la gloria. Y el Señor dice en su palabra: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, que mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este gigante trata de injuriar, de dañar el testimonio de una persona, mintiendo. Pero ¿qué nos manda Jesús? Que nos gocemos y nos alegremos cuando hablen cosas de nosotros mintiendo. Y la injuria es un grave pecado delante de Dios, porque puedes difamar, dañarle la reputación a una persona hablando mentiras. Y esto también se vive en las iglesias. Esto también se vive en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Personas que injurian, hablan falso testimonio contra una persona para dañarlo. Y es peligroso este gigante, porque quiere dañar el testimonio de una persona que se esfuerza por agradar a Dios, que se esfuerza por buscar a Dios, que se esfuerza por mantenerse en Dios. Pero hay gigantes, aleluya, que injurian. Hay personas que injurian a otras levantando falsos testimonios. A su nombre sea la gloria. Y la palabra dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Los que maldicen, los que hablan mal, no van a heredar el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que lo juzga justamente. Nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, aunque lo injuriaban, lo maldecían, encomendó a su causa al que juzga justamente, el Padre de los cielos. Aleluya, su nombre sea la gloria. Y dice que este gigante lo mató ¿quién? Jonatán, que significa Jehová ha dado. Su nombre significa Dios ha dado. Y Simea significa testimonio, declaración, reporte. Y el que da el mejor testimonio de nosotros, ¿quién es? Es Dios, es su Espíritu. Aunque te injurien, aunque digan toda clase de cosas mintiendo, tranquilo, no temas, porque Dios va a pelear por tu causa. Su nombre sea la gloria. Tomando el ejemplo de Cristo, que lo maldecían, pero no respondía con maldición, sino que encomendó su causa al Dios que juzga
justamente. Cuando este gigante se levante contra ti para injuriarte, para maldecirte, encomienda tu causa a Dios, que es el que juzga justamente y es el que va a declarar a tu favor, es el que va a dar testimonio a tu favor, es el que va a dar el mejor reporte a tu favor, aleluya, diciendo, declarando, Dios, de quién eres tú y quién soy yo. A su nombre sea la gloria. Jehová ha dado y Dios nos ha dado su salvación. Dios nos ha dado su amor. Dios nos ha dado la provisión. Dios nos ha dado su paz. Dios nos ha dado la capacidad para actuar. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado un ministerio. Dios nos ha dado una iglesia. Su nombre sea la gloria. Son muchas las cosas que Dios nos ha dado. Pero cuando le damos el valor a lo que Dios nos ha dado, vencemos a este gigante. Escucha bien, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando le damos entrada a este gigante es porque no valoramos lo que Dios nos ha dado. Lo menospreciamos. Y allí entra el gigante para dañar, para quitar lo que Dios nos ha dado. A su nombre sea la gloria. Segunda de Samuel, capítulo 21, para culminar. A su nombre sea la gloria. Venciendo a los gigantes. A su nombre sea la gloria. Segunda de Samuel. A su nombre. Gloria le damos a Cristo, aleluya, en esta hora. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Bríndele ese fuerte aplauso al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon contra los filisteos. Y David, ¿qué? Se cansó. Y Esbibenó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a quién, a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Este cuarto gigante llamado Esbibenó, escuche bien, significa morador de No, habitantes de la montaña o morador de las alturas. ¿Qué hace este gigante? Ataca a los ungidos cuando están cansados. Dice que David salió a la batalla, pero dice que cuando David, aleluya, salió a pelear, dice que David se cansó. Y cuando David se cansó, el gigante aprovechó ¿para qué? Para matarlo en medio de su cansancio. Y esto nos habla también de que los ungidos también se cansan, de que los hombres de Dios también se agotan, también pierden la fuerza, pero nosotros tenemos en Dios, aleluya, la fuente de toda la fuerza para nosotros. En medio de nuestra debilidad, nosotros podemos recobrar nuevas fuerzas en Dios. Cuando llega el cansancio, este gigante quiere entrar para matar a los ungidos. Pero dice que salió Abisaí, hijo de Sarbia, quien llegó en su ayuda e hirió al filisteo. A su nombre sea la gloria. Y Abisaí significa fuente de riqueza, padre de dones, o el Padre Dios existe. Y los Abisaí son los que representan la lealtad, el compromiso. Escucha bien, para los ungidos. Están allí cuando los ungidos se cansan para pelear a su favor también. Y habla de lealtad. Y la lealtad es estar dispuesto cuando el hermano se cansa
para ayudarlo. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que cuando Moisés se cansó y bajaba sus brazos, el pueblo de Amalek prevalecía, ganaba la batalla. Pero ¿quiénes estaban allí a su lado? Aarón y Hur. Y levantaron sus manos en medio de su cansancio, y el pueblo de Israel prevalecía. Esto nos habla de que nosotros también nos podemos cansar, pero tenemos que tener también a esos Abisaí que están allí para pelear, que están allí para decirnos: ten confianza, Dios te va a dar la victoria. Ten confianza, estamos contigo. Levántate, avanza, sigue adelante. No estás solo en medio de la batalla, no estás solo en medio de la guerra. Yo estoy aquí para apoyarte. Y todo esto nos habla de una unidad y de un amor para con los demás. Colócate sobre tus pies en esta hora.